Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en todos sus seres amados. Amados hasta el momento por Dios todos. Amados por ustedes en su proceso de concienciación ambiental y que han de ser amados por esa conexión entre seres, con conciencia en Dios. La conciencia ética, moral, profética, estética, cultural, en todos los ámbitos, pero ya consultada con la divinidad, validada socialmente en tanto se ha puesto en contexto, de relieve con todos, y ya hay una significación en Dios, deseablemente, porque habrá quienes no lo hagan en Dios, y peor aún, que lo hagan contra Dios, tendrán otras formas de significar su vida si es que lo hacen, de darle sentido, de tener una razón para vivir. Dije ración por el inconsciente, pero es cuando entran a hacer caso de la división, de la partición, de la repartición. Entonces toca una racioncita, una partecita del todo. Pero la razón de ser, y más que es una lógica, y una lógica racional, también iba a decir lógica y racional, también se presta para la confusión, porque hay mucha irracionalidad en muchas supuestas lógicas. Entonces se convierte en una lógica irracional. Ideologías que terminan siendo logias, porque ya no son ni siquiera ideas, y las ideas no son santas. Entonces nos quedamos en una justificación, como el por qué, como un chiquillo malcriado, cuando llama a ser reconvenido por su padre, por su madre, por un adulto mayor, o cuando, entre comillas, es sojuzgado o castigado. Entonces, por miedo, dice cualquier cosa. Porque es víctima de bullying, de acoso, dice otra. Por temor a perder el clan, la aceptación, el reconocimiento y la falsa adulación, pues dirá otra cosa o por reflejo de que otros dicen, y eso se vuelve una oleada, pero ya no hay conciencia. Esa idea no, hay que también verla en contexto, en función de qué surge la idea, de un sueño de otros, de sueños hechos realidad. Surge del contexto, por ver acciones propias de otros, o acciones que no se hacen, que se omiten, por ver materialización de obras a partir de hechos, acontecimientos, tanto naturales o no. Eso lleva a generar ideas. Pero una idea santa viene de la revelación divina, de la manifestación, que es gracia de Dios. O sea, que no viene de una actividad mental, de una actividad racional, de una actividad intelectual. Eso es parte del camino de abajo hacia arriba, por colocar el reino de los cielos en lo superior, en lo máximo. Aunque en realidad el reino de los cielos habita en tu corazón, en el corazón de todos y entre todos, Cristo. Conectado en alma, mente y cuerpo con cada ser, entre los seres y con todos los seres en unanimidad. Y de ahí para allá pasar en esa concienciación ambiental en niveles. Estamos apenas en el plano de la idea. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, que por momento tiene su sede principal en provincia de Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala, Laudato Si, la tierra. Pues algún día, en gracia de Dios, hemos de tener asiento en el reino de los cielos. Por lo menos a nivel personal van creciendo esas aspiraciones, esas expectaciones, esas transformaciones de revelaciones que en gracia de Dios ha recibido este humilde servidor en su proceso de vida, de caminar más de 60 años y fundamentalmente por la formación cristiana en los valores desde los primeros años de la vida, niñez, adolescencia y juventud,
y sin ser de perogrullo o mirarlo como un caso personal, subjetivo, y envilecer mi alma, mi espíritu, mi mente. Lo hago más como testimonio, como fundamento de contexto sociohistórico para animarlos, para invitarlos a saber que siempre esa dimensión espiritual empieza desde antes incluso de nacer y va toda la vida. Ya llegar en la adultez, en la rebeldía, que es en la formación intelectual, sobre todo profesional. El colegio te llena de muchos conocimientos, de mucha información, sobre todo muchos datos. Y como es por contenidos, como sigue siendo también la universidad, es repitiendo. Pero la orientación desde el principio siempre es la misma: competición, rendición de cuentas a otros, justificación, para decir por qué, que decía ahorita la idea, ya empezar a elaborar, no tanto en el colegio conceptos, pero por lo menos sí repetir conceptos de otros, o frases de otros, o registros de información dada por otros, reveladas por los medios, hoy en día medios digitales, por medios de acercamiento con otros seres a las narrativas, por visitar lo que llaman la educación no formal, museos, bibliotecas, lugares de habitación, normalmente. Y eso sí que enseñan los nomoconios, que llaman manicomios, pues, los lugares de asilo, de guardo, las cárceles. Pero enseñan más que conocimiento y más que darle un contexto, misericordia. Es lo que decía nuestro Señor Jesús: misericordia quiero y no palabras. No, ya Pablo a los Corintios hoy en la meditación de la palabra, no que crean en mí como testimonio por la palabra para no quitarle el mérito a Cristo, no. Vean el ejemplo de Cristo, el testimonio de Cristo, y ya vayan viendo ahí cómo se van replegando oleadas de seres, de grupos, de organizaciones en conciencia progresiva. Es que pasar de ese nivel personal a un nivel interpersonal, a un nivel transpersonal, o sea, ya empezar a llamar lo que llaman ahí el colectivo, que no es sumar partes, que no es ponerle a todos en unanimidad, entre comillas, en uniformidad, no en unanimidad de un alma. Todo un proceso de concienciación y luego conexión planetaria hacia donde vamos en breve, Dios mediante, y después ya de transformación. Eso no es de buenas a primeras, eso no es de la noche a la mañana. Por eso ponía ese contexto previo, porque en lo que uno se recuerda en su memoria tiene hechos, acontecimientos y eventos asociados a lugares, a contextos y a interacciones entre esos contextos: biofísico, cultural, sociocultural, técnico y tecnológico, o sea, todo lo que es el medio natural, medio social, medio cultural, y todas esas interacciones. Y todos los seres que son oriundos de un lugar, pero que por sus migraciones conectan con otros lugares, o ya han trascendido, tanto en este plano físico como hacia otros planes. Estamos hablando de almas ya en el cielo, en el reino de los cielos, en la plenitud eterna. Otros en transición, hablamos en nuestra fe católica de las almas del purgatorio, ascendentes, como al top, pero están los del down, no por el síndrome del down, sino por lo más cercano al bajo. Y en ese top down, en esos movimientos, ahí se quedan en bamboleos, porque no pueden salir de ahí, están atrapados. Ya no están en esta vida terrenal, ya no están con la oportunidad, lo que llaman en la economía costo-oportunidad. Ya es lo que podamos hacer en oración de intercesión por ellos, hacia arriba, desde las almas que estamos en el cielo. Esa es la otra civilización, la otra ciudadanía, la ciudadanía planetaria, terrenal. Por eso me iba desde Laudato Si, para llegar toda la Pangea, como se tenía anteriormente en la Tierra, a llegar a lo local, para romper ese tabú, ese mito, o tratar de invitar a ello, y esa falsa tradición de que uno es apegado a la región, a donde nació, con los que conoce. Es un referente muy limitado frente a lo que existe y lo que ha existido. Entonces, pero sí, es para generar amor propio, y amor propio con otros seres cercanos, redes de confianza. Eso está muy bien, pero no egos, de apegos, ni llenarse de desasosiegos por eso, porque hay que saber
que para ser siendo es en razón del contexto en el que en gracia de Dios le puso la divinidad para que ese carisma sea sembrado, sea cosechado luego, quizá por otros, y los frutos sean recabados quizá por otros. Es muy poco que en gracia de Dios un ser se haya sembrado en él, producto de su ser, vida y obra, haya cosechado él mismo o con otros, ya con sus hijos, descendientes, o vecinos y sus descendientes, o con otros invasores y sus descendientes, como se vayan dando los flujos, las dinámicas, los efectos migratorios de seres, de grupos, de clanes, ¿cierto? Entre poblaciones, poblados, cercanos, lejanos, eh, con circunstancialmente conectados, o por los efectos que traen las imposiciones de estilos de vida, de formas de relacionamiento con la divinidad, con la tierra y con la humanidad, o con los grupos humanos, con las personas, bajando pues niveles. Y todo ello genera, obviamente, conflictos de intereses, conflictos de valores, conflictos de información, por esa misma estética, esa misma forma profética de declarar la verdad, si la tiene, o si la ha conocido, o si sabe qué es la verdad, y la moral, pero no tanto en lo que es bien y mal, no, lo correcto y lo incorrecto, pero no tanto correcto matemático y estadístico, esos son datos, esos son ayudas, eso es positivismo, eso es de lo mismo, de esta falsa realidad o esta ideología impostada como si fuera real, de esas distopías, de esa falsedad que existe y que tiende a acrecentarse. No, mis seres amados, es desde la experiencia de vida propia con la divinidad, ascética, mística y ya estética. Un ser sutilmente conectado más arriba que abajo, más con la divinidad que con la terrenalidad, sí, pero parado con el ancla en la tierra para saber dónde está situado ahora. Pero el ancla como un anzuelo, como se meditaba en estos días en la palabra de Dios y se reflexionaba ayer también con Fray Nelson Medina, que es propio de él esa inspiración del Espíritu Santo a quien le llegó, porque es de la costa del norte de Colombia, al Atlántico, y pues por su tradición, familia pescadora, y él también aprendió y vio, y yendo al mar, pues ve los barcos y cómo las anclas no es para vivir anclas como pegadas a los corales, arrecifes, no, se van enganchando. El anclaje es del corazón de cada criatura para anclarlo a Dios, que lleva sus almas al reino de los cielos. Esa es una metáfora que inspira al Espíritu Santo ahora, apoyado en ella. Más o menos así lo decía él también. Pero es más por ver que las tierras, las aguas, los aires, todos esos elementales que llaman aire, agua, suelos, esas energías, esas fuerzas, esas dinámicas, esas transformaciones, todas están conectadas a nivel interno, entre ellas y de contorno. O sea, lo interior, lo exterior y lo periférico. Y ahí se van dando la concienciación a nivel de biosfera, de Hilar de Chardán. Ya por la actividad espiritual se va a dar allá finalmente la anemosfera, que es la conexión con la divinidad, el alma trasciende todo eso. Entonces la unanimidad, buscar no es sumar almas, no es ponerlas en un tono de una mirada relativa, subjetiva, sesgada, no, sino unidad en la diversidad para la universalidad del alma, todo el proceso, concienciación, conexión ambiental, conexión planetaria y transformación celestial. O sea, ya cuando estamos hablando del nivel, el ser, en esa conexión Deus, onto, nómica, es sacar el ser de aquí de la tierra para llevarlo al reino de los cielos. Y eso lo hace Jesús, Cristo, Cristo interior. Hace la obra allí, con cada ser y a todos
los amorniza, amornización, es una conexión, una armonización de todos esos seres que vienen aconteciendo cristianamente, alma y cuerpo, haciendo su proceso, sus debidos procesos, porque no es un solo proceso, quizá miles y millones de procesos que habrá que agotar en una eternidad para poder pasar en esas espirales a nivel de conexión. O sea que la concienciación ambiental es tanto interna como externa y de contorno. Es tanto superficial como transicional como profunda. Y es tanto personal como interpersonal como ya social en todas las diversas culturas. Quiere decir ello que hay niveles de aproximación, que hay ámbitos en los cuales se va tejiendo la conciencia en sí mismo, en el hogar y en los hogares que confunden en un clan o confluyen en un clan. Y también, ya según viene la dimensión espiritual, la conexión religiosa, mística, ascética. Eso te va a dar unos órdenes, no unas órdenes, que en vez de mando y control y de jefe, no, es de liderazgo. El liderazgo usado en la conciencia, la autonomía, relativa al autor que es Dios. Eso es autonomía. Y el gobierno de sí mismo, de sus pasiones desordenadas, las emociones, de sus reflexiones desordenadas, falsas ideologías, y de la creencia, que es en el corazón. Y ahí es donde se asienta la verdad, y es sutil, y es esquiva, y es en el silencio que se conecta. De cualquier otra forma no existe. Por lo menos lo más cercano a la probabilidad de que sí sea el Espíritu Santo el que está hablando, la divinidad a través suyo te está inspirando, propio para ti. Cuando debe ser en el tiempo de Dios, en el Kairos, para que ya sintonizado allí has tenido no solo controlado el sístole y diástole y el mapa ese del electrocardiograma y esa ecografía para decir estoy bien de salud, no es un aparato que está leyendo unos datos y te está diciendo eso, pero ¿cómo se hizo ese rastreo? Datos sesgados relativos a condiciones de modo, tiempo y lugar específicas, una unidad de control. Eso es una falacia, eso no es real. Eso es artificial. Eso es inventado, provocado, desarrollado para que el dato en sí se constituya en una fuente de información para sacar en abstracto una supuesta lectura de realidad. La realidad que va a hablar de tu conexión Big Bang es Lubduf, es expansión y relajación en tu plano biológico, telúrico, o sea, geológico, la Tierra como planeta, y cósmico. O sea que habría de estar ese ritmo cardíaco, no solo dando la expresión del del corazón, Cárderis conectado con el corazón de Dios, pulsando, entonces un santo deseo, una santa emoción, una santa convulsión a nivel emocional. Una reflexión, una santa reflexión, en razón de la lógica, no del ego, construida por un título universitario, por un mandato de una ley, no, fuera de la lógica humana. Se podría hablar de las lógicas de Dios, se podría hablar de las lógicas de las especies otras. Logos, para el estudio, lleva a reflexionar, por ejemplo, en paz descanse Humberto Maturana, hablando de conversación. Conversar es escuchar. Compasivamente, también en términos de Edgar Morin, pero lo ha dicho Jesucristo, pues obviamente son autores recientes, pero para acuñar en el cientificismo, que es lo que llama mucho
en la reflexión como hablar el nivel intelectual. Deme autores, deme referencias, sí, tranquilo. Referencias con los seres con los quienes se ha caminado, de los cuales se ha cosechado un trabajo intelectual con el cual se ha participado, y no es porque sea una experiencia de vida subjetiva propia, no. Es como en el caso de Cristo, respetuosa, humilde y fervorosamente, dar testimonio de vida en lo que ha acontecido. Cristo da testimonio de vida eterna porque viene del reino de los cielos, camina en la tierra con el gracia de Dios, conecta la divinidad con la humanidad y es capaz de volver a llevar no solo su ser siendo, sino el de otros seres progresivamente a la divinidad, como hizo con María Santísima, asunta a los cielos. Se llevó la madre para el cielo, siendo una criatura terrenal como nosotros, pero Santa Virgen predestinada para ello. Pero es todo un trabajo propio, pero de humildad, de obediencia y de pobreza, para poder en esa humildad que es humus, conectar desde la tierra, saber que es la divinidad que le está hablando, pues a través de un ángel, a través ahora del Espíritu Santo, pero que es de allá que viene el influjo, la información, el conocimiento, la inspiración, eso no es de ella, es gracia de Dios, ese es el carisma. Y tiene unos dones y talentos, claro, la familia Nahuín en su contexto, ya que me dediqué a hablar de María Santísima, pero valga la ocasión porque es la familia sagrada de Nazaret, claro, así como Jesús, María y José, como también está Santiago, que es familia, hoy se está en el Evangelio hablando de Santiago, pariente de Jesús, cercano, familia Nahuín, como también lo fue Juan Bautista, por el lado de Isabel, su madre, prima de la Virgen María. Entonces empieza todo ese árbol genealógico, toda esa arqueología sagrada, porque ya es de las Sagradas Escrituras, pero en su momento esa antropología humana que conecta biológica, social y culturalmente, y han de haber hecho su trabajo de concienciación ambiental, ya vamos a hablar del nivel de conexión y de trascendencia, pues imagínense, una criatura llevada a los cielos como han sido las santas, proceso de santificación, pero ya han llegado allá, podrán dar testimonio desde allá. ¿Cómo? Oración, y ahí ellos le van a ir dando inspiración, pero no le van a decir el nombre específico de quién, de qué santo y cómo y para qué le hizo el milagro, no, no, llamado milagro, no, es en el tiempo de Dios, en el modo que Dios defina y en el lugar espaciotemporal energéticamente que Él quiera, si Él quiere, y si no quiere, no, así es sencillo. Entonces no esperar uno que va a hacer la planificación y va a decir un objeto, ¿cuándo, dónde, cómo? No, eso es igual que se decía ahora con el cardiograma, marco lógico de proyecto, es lo mismo, otra falsedad, otra utopía falsa, o una distopía de la realidad, que es el orden natural, que es la creación y el creador. Si no tiene esa influencia de santificación, por más que le dé justificaciones desde lo humano, queda en lo humano. En lo mundano, en lo pagano, queda para hacer lo mismo, en ese consumismo y en ese esnovismo. Si se está mirando desde el nivel intelectual, es estupidismo. Porque es no aprender, si en Grecia, que por desgracia se ha tenido ese referente de la virtud en la sabiduría, la virtud, decía Aela Cortina en la Cátedra Centenario, en la Universidad Libre, el año pasado, congregados allí en invitación, bueno, algunos fueron, otros lo hicimos virtual, pero por acercamiento hecho por el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación de la versión pasada, por el INIS, Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, y en particular algunas de las compañeras de allí, creo que de la Pontificia Universidad Bolivariana, Beatriz Campillo, que ha venido trabajando además de ello el tema de metaverso. Más adelante lo podremos referenciar, incluso invitarla para estos espacios y conversar con ella, que ha sido pues, maestría en ciencias políticas, maestra pues, de profesora, pero en su profundización profesional ha estudiado las ciencias políticas. Entonces es interesante mirar desde lo político y desde lo religioso por la institución pues, bolivariana,
Pontificia Universidad, y por lo político, pues por las relaciones que además de lo religioso tiene la universidad en contexto, por obviamente circunstancias propias de estar en un país, entre comillas, en vías de desarrollo y sometido a las geopolíticas y con estructuras sociales impuestas por los órdenes, las Naciones Unidas, que eso sería interesante revisarlo. Me inspiraba el Espíritu Santo ahora haciendo la meditación de la palabra. No hablar de organización de las Naciones Unidas, no. Sí se va a hablar de una organización, pero de las Naciones Unidas en Dios. Eso sería muy distinto. Deus ontonómicamente conectados. Eso, más adelante podremos profundizar allí. Pero entonces, todo esto, ese paréntesis para decir que Adela Cortina situaba esa referencia para hablar de la virtud en el pueblo griego, que era la sabiduría. Pero desafortunadamente la virtud, y si se trae esos escenarios de Israel, incluso desde Egipto, y desde el pueblo de Jesús en Galilea hasta ahora, o sea, desde la antigua alianza con Cristo y después en adelante con la nueva alianza, y el verbo ya habitando entre nosotros, en nuestro corazón, siguiendo, tercer momento de esta alianza, de esta versión, se podrá hablar de que la virtud máxima expresión es Pablo, por ejemplo, San Pablo, en nuestro hermano, en su conversión hecha, manifestada, y que Cristo habitó en él. Es un ser virtuoso. Podría ser un referente. Como él mismo lo dice humildemente en la carta a los Corintios hoy. No a mí, porque yo no he bautizado, a excepción de estas personas que por razones obvias de la iglesia, y en ese momento el cristianismo empezándose a organizar por la convicción ética, moral y profética que le ha conferido Dios de profesar la verdad, en algún momento alguien en desgracia, uno está llamado a asistirlo por el bautismo, a orar por él, y a darle su bendición y en agua, porque el agua de por sí es bendita, es de la creación. En gracia a Dios, orar por ese ser para que acoja su alma, no quede en el pecado mortal como llamamos, que el pecado mortal, más que un asunto de miedo, es por el tema de no haber caído en la desgracia, de no tener la gracia de creer en Dios, de creerle a Dios y de crear con Dios. Es una persona ya desvalida o una criatura que nace, normalmente, bendito Dios, con esto del aborto y esos crímenes, esos holocaustos, esos sacrificios humanos. Pero ese es el caso de Pablo, humildemente reconoce, y eso es lo que estamos llamados a hacer, en humildad, humus, aceptar que no es uno, que es la gracia de Dios, que obra en uno, y a través de él obrar en cada ser, en uno, en unidad, sirva de testimonio para que otros también vayan. Pero esto es un asunto sutil, porque quien se cree ya cerca de esa verdad, de esa revelación, de esa proximidad de santificación, ya no está aquí. Lo que llaman allá en el hueco, en el hoyo, en el orificio negro. En paz descanse Stephen Hawking, hablaba ya pues de los agujeros, y quienes han tenido experiencias de vida y muerte que van allá, o exorcismos de demonios y situaciones de metafísicas que llaman, de hablar de que llega un momento donde tienen una verdad revelada que no son capaces de explicar, no son capaces ni siquiera de proferir, y menos aún de especular sobre ello. Es como si se le velaran la mente para que no pueda revelarlo. Velarla es cerrarla, ¿cierto? O por voto un compromiso de lealtad, de no decirlo. Como cuando Jesús les decía a aquellos hermanos que curaba, que le arrojaba los espíritus, no vayan a decir en público. Oren con Dios, conecte con Dios, vaya así a cumplir con el ritual y se hacen el lavado y hacen la ofrenda, el diezmo, lo que sea. Cumpla con las leyes, las normas, derechos, vino a darle plenitud a ello. Pero no hagan algarabía, porque eso es una conexión singular con la divinidad. Es algo íntimo, propio. No es para estar haciendo bulla, y Jesús menos va a estar buscando protagonismo y va a estar buscando esnovismo y consumismo. Entonces el proselitismo, como dice el Papa Francisco, todo eso lo que lleva es a más de lo mismo, conflictos de intereses y repartirse en el botín.
repartirse en la tierra, repartirse en los llamados bienes y servicios, los llamados recursos y entre comillas todos contentos, ¿no? Nunca van a estar contentos, porque ya dañaron el tejido, ya dañaron la trama vital y ya dañaron la trama de la vida eterna, que es lo peor. Porque no haber hecho el proceso de santificación desde lo íntimo propio, ya, ahora, circunstancialmente, coordenadas de modo, tiempo y lugar, donde estés situado en gracia a Dios en este momento, y hacer esa conexión, y circular ya, pero tendría que ser todos, para empezar a trabajar. Y seres amados, sí que nos falta tiempo para ello, pero ahí vamos. En gracia de Dios, por la meditación de la palabra de Dios, podemos disfrutar de estos contenidos, de estos espacios, tiempos energéticos y sobre todo de la virtuosidad de Dios encarnado en Cristo Jesús y en hermanos avanzados en el proceso de santificación, que habiendo hecho una correcta hermenéutica, una lectura situada de contextos, pues puede dar más testimonio de verdad. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Feliz santo y bendecido domingo. Un abrazo.